Buenas, Dios me les bendiga y les guarde. Estamos alegres y contentos porque nuestro Padre Celestial nos ha dado un día más de vida y porque tenemos a Él y su palabra que nos edifica y nos dirige. Vamos a estar leyendo en Efesios 3 del 14 al 21 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos y te exaltamos. Te damos la gloria y la honra. Qué bueno que te tenemos, Señor, porque tú eres Padre, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro ayudador, nuestro Salvador, porque nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Maestro, nuestro guía, Señor. Gracias por tu infinito, incomparable amor, Señor, por tu presencia que llena nuestras vidas, porque tú satisfaces nuestro ser, Señor. Gracias. Gracias, un día más te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia, Padre. Dejamos todo en tu fiel cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo. Bien, nuevamente acá, agradecido de nuestro Dios que nos da un día más de vida y la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta nueva oportunidad un pasaje de las Sagradas Escrituras, la cual hemos orado al Señor que pueda llegar a lo profundo de tu corazón y ser edificado y ser grandemente bendecido por ella. Agradecemos al Señor también por todos y cada uno de los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Argentina, desde Brasil, Panamá, desde España, Italia y por supuesto también de nuestro país, Venezuela, Colombia también, y por supuesto desde acá de los Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Gracias por darnos el privilegio de poder entrar a sus hogares a través de este medio. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que al culminar la meditación de esta palabra, usted pueda no solamente ser edificado, sino que pueda compartir la gloriosa palabra del Señor con aquellos que lo necesitan. Y hoy quiero compartirles un pasaje en las Sagradas Escrituras súper conocidísimo por todos nosotros, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 12, en el corazón mismo del Padre Nuestro. Mateo 6, verso 12. Y leemos así para la gloria del Trino Dios. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Volvemos a leerlo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por esta palabra, la cual vive y permanece por los siglos de los siglos. Hoy estamos delante de ti, Señor, y pedimos que nuestros corazones en sintonía con el tuyo podamos recibir estas palabras para ser edificados, bendecidos y fortalecidos en fe. Hoy rogamos nuevamente, Señor, que esta palabra lleve fruto a 100 por 1 y que podamos, Señor, ver tu gloria y caminar mucho más cerca de ti a través de la meditación y la ministración de esta palabra. Hoy nuevamente, Señor, decimos que el reino de los cielos se establece en cada lugar
donde esta palabra es predicada. Y mientras que se establece tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice amén, amén y amén. He titulado el tema de hoy, una deuda que pagar. Una deuda que pagar. Este pasaje que muchas veces no se predica aparte, sino siempre dentro del contexto del Padre Nuestro, nos enseña dos cosas solamente a modo de pájaro, ¿no? Cuando usted lee este pasaje y específicamente este versículo, usted va a descubrir dos cosas. Número uno, que el versículo que le antecede tiene que ver con las necesidades. Y el Señor lo hizo a propósito para saber que como hijos de Dios, nosotros no estamos limitados por Dios para recibir nuestro pan de cada día, siempre y cuando, por supuesto, atendamos aquellas cosas que tienen que ver con las diferencias con nuestros hermanos, familiares, vecinos y un largo etcétera. Pero sí descubrimos que está antes de la guerra espiritual, porque no podríamos nosotros enfrentar cualquier acción del mal, al menos que estemos caminando en perfecta armonía con nuestro Dios, y no podríamos hacerlo al menos que estemos caminando en armonía con nuestro hermano. Es como la Escritura dice que quien ama ha conocido a Dios porque Dios es amor, y nadie que aborrece a su hermano podría caminar con Dios, porque eso sería violar la naturaleza misma de aquello que vive dentro de nuestros corazones, que es el Espíritu de Dios. Hay un versículo maravilloso que está en las Sagradas Escrituras, en el libro de Proverbios, y que a mi modo de ver es uno de los dichos más antiguos que describen de manera clara, de manera hasta terrorífica, del significado de una deuda. Esa es la razón por la que he titulado el tema de hoy, una deuda que pagar. Y como un subtítulo le he puesto, cuando pagar es un asunto de vida o de muerte. ¿Se imagina? Con tanta crisis, con tanta inflación, con tantas situaciones que demandan tantos recursos, ¿quién podría decir que no ha estado en algún momento de su vida frente a una deuda? Todos de alguna forma hemos estado en deuda, no solamente desde un punto de vista humano, sino desde un punto de vista espiritual. Nuestro Dios, estamos en deuda con Él, porque nos rescató de nuestra vana manera de vivir, porque envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, y nuestro corazón le pertenece y somos siervos del Dios amado. Pero en Proverbios 22, verso 7 dice el Señor, en la nueva traducción, en la traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera, escuche: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. ¿Qué le parece? El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. En otras palabras, aquí, aunque hay un intercambio en la forma en el que el rico domina, finalmente el sentido escritural es el mismo. Cuando uno tiene una deuda, y entre más grande uno tiene esa deuda, mucho más es el compromiso y mucho más es el enganche que tenemos con nuestros acreedores. De manera que cuando la Escritura dice que un rico puede dominar sobre los pobres, así la deuda puede y efectivamente domina sobre aquellos que uno le tiene una deuda, es decir, el acreedor es el que manda. Todos sin excepción, sin lugar a duda, nos hemos convertido en deudores. Cuando pecamos contra Dios, nos convertimos sencillamente en deudores de su perdón, porque sabemos que no podemos ni tenemos recursos para poder
redimir nuestra vida de pecados. Todos en algún momento también hemos quedado en deuda con amigos, familiares, abogados, médicos, porque han hecho algo extraordinario en nuestro favor y nos sentimos en deuda. Pero cuando las deudas son de carácter espiritual, estas tienen una connotación bien fuerte, por razón de que cuando nuestras deudas son espirituales, el único que puede liberarnos de esa deuda, sin lugar a duda, es Dios. Así que todos sin excepción podemos decir que tenemos una deuda con el Eterno, pero también muchas veces, sin querer queriendo, nos hemos convertido en esclavos de alguien que hemos ofendido, que alguien al que hemos faltado, que hemos fallado, que hemos ofendido. Y no sin razón el pasaje de hoy intercambia las palabras deudas con ofensas y ofensas con deudas. Jesús le dice que cuando oremos, pidámosle a Dios perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y él hace entonces la aclaración en este pasaje diciendo, porque si no perdonáis, fíjense que no dice deudas, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, dando a entender que una ofensa es una deuda que necesita ser pagada. Porque cuando uno ofende sin razón, cuando uno tiene un juicio contra otra persona, uno se coloca en una posición donde uno se convierte de alguna forma en esclavo de algo que no debe ser. Porque como creyentes debemos amar aunque la gente no nos pueda corresponder. Y sigue diciendo la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, el perdón y el pago de esa deuda está acondicionada con nuestra disposición de perdonar a otros que nos han ofendido, y que no solamente está acondicionada porque Dios lo establece de esa manera, sino que nos convertimos, en otras palabras, en deudores, y debemos procurar en muchos sentidos resolver esas situaciones que sencillamente nos atan, nos mantienen en lugares de oscuridad, porque el que no ama anda en oscuridad. La Escritura nos dice entonces que sin lugar a duda todos, sin excepción, hemos ofendido y nos han ofendido en algún momento de la vida. Se dice que había dos hombres. Estos habían compartido una injusta prisión durante un muy largo tiempo, en donde recibieron todo tipo de maltratos y humillaciones. Pero una vez que salieron libres, volvieron a verse años después. Uno de ellos le preguntó al otro, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? Y la respuesta fue, gracias a Dios, le respondió el que había recibido la pregunta, yo lo olvidé todo. Pero le preguntó al que le había hecho la pregunta, ¿y tú? El otro le respondió, yo continúo odiándole con todas mis fuerzas. A lo que respondió el otro, su amigo lo miró unos instantes y le dijo, lo siento por ti, porque eso significa que aún te tiene preso. ¿Te imaginas que hay una persona que es el objeto de tu odio porque te maltrató, te ofendió, y que ni siquiera sabe ni se imagina todo lo que está pasando por tu corazón, porque sencillamente tomaste la decisión de no perdonarlo? Tomaste la decisión de no olvidar el daño que te hicieron. Pero me ha sorprendido una versión de la Biblia del Oso de 1569, y escucha cómo dice esta
versión del Padre Nuestro. Mira cómo dice: y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros soltamos a nuestros deudores. ¿Qué es una deuda? Es algo que tiene uno que pagar. Y cuando uno tiene la obligación de pagar algo y no hay recursos para pagarlo, uno termina o pagando las consecuencias o sencillamente termina uno tras las rejas. Debemos entender, como lo dice la Biblia del Oso de 1569, que cuando Dios nos suelta la deuda, significa que la ha perdonado. Pero nosotros, para poder ser soltados del mal, para poder ser soltados de una deuda, necesitamos también soltar a aquellos que nos deben. ¿Sabe? Hay cosas espirituales que no las podemos entender en este tiempo, sino en la eternidad. Muchas serán las sorpresas cuando hombres y mujeres reciban la revelación acerca de la importancia del perdón y la importancia no solamente del perdón de una manera general, sino en el sentido de descubrir cómo la falta de perdón y amargura no solamente ata a aquel que tiene la deuda, sino que muchas veces ata la vida de otra persona. Hay hombres, tanto padres como madres, como hombres en autoridad, que han lanzado juicio de maldición contra aquellos que están bajo su custodia o bajo su liderazgo, y esas personas no han podido redimirse por años de esclavitud, porque esa palabra de maldición los ha tenido atados, pero hasta el día de hoy, porque hoy liberaremos una palabra que sencillamente romperá todo aquello que nos tiene o nos podría tener atado a una palabra o juicio de maldición. Hoy necesitamos entender que si todos sin excepción hemos ofendido o alguien nos ha ofendido, primeramente nuestras ofensas nosotros las hacemos contra Dios. Dice la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, escuche esto, ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Claro, es lógico. Si usted no miente, si usted no codicia, si usted no es idólatra, y un largo etcétera de los 10 mandamientos, pero asesina, sencillamente se hace convicto de toda la ley y por supuesto tiene que pagar las consecuencias. De igual manera, dice la Escritura en Romanos 3:23, escuche, que todos los hombres, sin excepción, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y por eso dice la versión, traducción, lenguaje actual, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. No hay un hombre sobre la tierra que no haya pecado, que no haya ofendido al Señor. De manera que nosotros de una manera permanente estamos en deuda con Dios, y esa es la razón por la que siempre acudimos al Rey de Reyes para poder recibir de Él su perdón. Pero Él dice, tienes que perdonar también, así como yo te he perdonado. Porque si no eres capaz de perdonar, pues yo no seré capaz tampoco de brindarte la libertad espiritual que significa perdonar a otro. Es decir, que cuando perdonamos, no solamente liberamos a la persona, sino que al mismo tiempo nos liberamos nosotros. ¿Sabe? Recuerdo en la iglesia en Maracaibo hace años, había una hermana que estaba viendo por las redes una prédica acerca del perdón. No fue específicamente esta, pero ella me llamó, me contactó por teléfono y me dijo, pastor, escuché su prédica y estaba muy enojada con mi hermana, no la quería perdonar, pero la palabra llegó tanto, ministró tanto a mi vida,
que yo decidí perdonarla. Pastor, estaba pasando por una crisis de cáncer. ¿Y sabe qué ocurrió? ¿O cuál fue lo siguiente que ocurrió? Que pude conseguir sanidad. El Señor sanó mi cáncer. Y no solamente sanó mi cáncer, sanó mi corazón, sanó mi alma. Pude perdonar a mi amada hermana. Y a partir de ese día comencé a caminar en libertad. Todos sin excepción hemos ofendido. Y alguien quizás nos ha ofendido. Nosotros pecamos no solamente contra Dios, sino contra nuestros semejantes. Y nosotros creemos equivocadamente que somos maestros y portadores de la verdad. Por eso es que él dice en el libro de Santiago que no debiéramos querer ser alguno de nosotros maestro, sabiendo que no solamente recibiremos mayor condenación porque tendremos mayor responsabilidad, sino porque muchas veces, escucha lo que dice Santiago capítulo 3, verso 2, porque todos, escuche, todos ofendemos muchas veces. Que caigas en cuenta en el día de hoy, que aunque tengas autoridad, que aunque tengas la razón, podrías no quedar exonerado, es decir, libre de la culpa de haber ofendido a alguien con tus palabras. La Biblia nos dice que este miembro llamado lengua, que está puesto sobre nuestro cuerpo, es un pequeño miembro que, al igual que lo hace el timón de un barco, va en la dirección que le dice el capitán que manipula ese pequeño timón de un barco. Pero nuestra lengua dice que inflama la creación de Dios. Es un mundo de maldad y aún la lengua es inflamada por el infierno. Pero la lengua es un miembro pequeño que no puede, escuche, no puede ser dominada por nadie. Por nadie. Por eso es que el hombre tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira despierta en el hombre palabras que ofenden, palabras que denigran, palabras que hieren, palabras que maldicen a los que las están recibiendo. Y ofendemos muchas veces, no pocas veces, porque creemos que tenemos autoridad para poder hablar lo que se nos venga en gana. En el uso de la lengua todos somos culpables. En el uso de nuestra autoridad nos llenamos de celos y amarguras, como dice en Santiago capítulo 3. Esos celos amargos, esa contención en nuestro corazón nos hace tener malas actitudes. Y a veces no caemos en cuenta que nuestras actitudes son también ofensivas. ¿Sabe? Cuando volteamos los ojos, cuando hacemos una mueca con la boca, cuando hacemos un guiño, cuando hacemos una gestión, una gesticulación con las manos, la posición de nuestro cuerpo muchas veces trata no solamente de invalidar a otra persona, sino hacerla sentir mal. Es por eso que la Escritura dice que muchas veces ofendemos, todos ofendemos. Y nosotros debemos estar conscientes de que debemos edificar y no dividir. Que debemos sumar y multiplicar siempre para el reino de Dios y para la gloria de su nombre. Nuestras motivaciones importan. Y muchas veces en el hogar hacemos cosas para ofender a nuestros seres queridos. Buscamos la excelencia, pero para poder resaltar la debilidad de nuestro hermano, la debilidad de un padre o de una madre. Hacemos cosas extraordinarias para decirles a otros, ustedes son mediocres, pero yo soy excelente. Por eso es que la Escritura dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay gente que lo único que quiere es que le den un púlpito o le den una plataforma para que todos escuchen lo bien que canta.
A diferencia de aquel que se le salen los gallitos o aquel que desafina. ¿Sabe? Si nosotros siempre nos hiciéramos esta pregunta, ¿lo que estoy haciendo está glorificando a Dios o me está glorificando a mí? Lo que estoy hablando es para que la gente piense de mí como una persona sabia o realmente estoy edificando el corazón de aquellos que me están oyendo. ¿Sabe? Si nosotros nos hiciéramos esas preguntas, quizás hubiese menos personas heridas en las iglesias. Hay gente que se cree fuerte, pero toman o comen cosas que ofenden la conciencia de los débiles. Y dice la Escritura que cuando ofendemos a aquellos que son débiles, nos ponemos en el lugar de Dios como si tuviésemos el derecho y juzgamos a nuestros hermanos por la comida y la bebida. ¿Sabe? Eso no está bien. Eso no es correcto. Dios está esperando que podamos estar conscientes que no debemos provocar la división en la iglesia, que no debemos provocar la contención, ni los pleitos, ni los celos dentro de la iglesia. ¿Sabe? Hoy necesitamos entender que si queremos el fluir de Dios, si queremos que Dios suelte la finanza, suelte la salud, suelte algunas cosas que están paralizadas en nuestra vida, debemos estar dispuestos a perdonar para ser perdonado. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ofendemos tanto y perdonamos tan poco? ¿Sabe por qué? Mire lo que es una ofensa. Algunos no lo saben, pero quiero decírselo. En el griego es pactaio. Significa literalmente pecado. Una ofensa es un pecado. Es literalmente tropezar, caer, dar un traspié, errar, fallar, ofender. Cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros fallamos a Dios, cuando le fallamos a nuestros líderes, cuando le fallamos a nuestra esposa o a aquellos que le fallan a sus esposos o a sus hijos en sus deberes en la casa, sencillamente están ofendiendo, están literalmente pecando, errando al blanco, como lo dirían otros. Y el pecado es algo que viola las leyes de Dios y para la bendición de Dios a nuestro favor. ¿Por qué nos sentimos tan ofendidos más de lo que la gente necesita de nuestro perdón? ¿Por qué? Porque nos obliga, cuando ofendemos y no queremos perdonar, lo que se nos viene a la mente, si es que necesitamos resarcir el daño que hemos dicho por la palabra que ha salido de nuestros labios o algo malo que hayamos hecho, nos cuesta tanto perdonar, porque la única razón que nos libera es admitir que nos hemos equivocado. Y cuando admitimos que nos hemos equivocado, sencillamente exponemos nuestras debilidades, exponemos nuestras fallas, exponemos nuestro corazón. Y sabe, no nos gusta exponer el ego, no nos gusta exponer nuestro orgullo, porque creemos que siempre tenemos la razón, porque creemos que los demás son débiles, pero nosotros no, que nosotros debemos estar arriba, pero ellos no, que nosotros debemos estar en una posición privilegiada, pero los otros no. Cuando nosotros pecamos y admitimos nuestro error, nos ponemos en la posición correcta ante los ojos de Dios, según la cual Dios humilla al que se enaltece, pero enaltece al que se humilla. Necesitamos entender eso si queremos estar del lado correcto de la bendición de Dios. Celos amargos y contención, todo eso nace de un corazón orgulloso. Mire cómo dice Eclesiastés capítulo 4, verso 4, en la Nueva Traducción, lenguaje actual. Mire cómo dice:
Eclesiastés 4:4 dice, también vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más que los otros. ¿Qué le parece? A la gente le gusta alardear sus carros, sus casas, su ropa, su conocimiento, su juventud, su belleza. Y pare de nombrar. ¿Y sabe por qué le gusta progresar? Para sentirse mejor que los demás. Porque la gente cuando quiere progresar muchas veces lo que está haciendo es ir en búsqueda de algo mejor que lo que tiene su vecino, mejor que lo que tiene su hermano, mejor que lo que tiene un familiar. ¿Y sabe por qué muchas veces no conseguimos la respuesta de Dios para nuestras vidas? El Señor lo dijo claramente en Santiago. Ardéis de envidia, combatís y no recibís, y recibí, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, dijo el Señor. ¿Sabe? Nos conformamos con una mentalidad mundana, y como creyentes, nuestros valores muchas veces no son los intereses del reino, ni los intereses de Dios. Sería correcto progresar para bendecir la vida de otras personas. Sería correcto ser bendecidos para aportar para la iglesia y para la obra del evangelio. Sería correcto ser bendecido para darle una calidad de vida mejor a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestra familia de manera general. Pero muchas veces gastamos el dinero para comprar cosas e impresionar a gente que no tiene ninguna importancia en la vida nuestra. Pero sabe, es el ego, es el yo, el que está reclamando esos lugares en lo profundo de nuestro corazón. Hoy el Señor nos invita a que admitamos si tenemos algo contra alguien, a que no podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana, al menos que admitamos que no hemos pagado ciertas deudas. ¿Sabe? Me gusta la palabra perdonar, porque Jesús la aplicó y la enseñó en el Padre Nuestro. Porque la palabra perdonar significa dejar de culpar a otro. Hoy gente que está sola, hoy gente que está arruinada, hoy gente que está pasando por crisis en su vida, le echan la culpa a otros. Sencillamente se sacude de la responsabilidad y entonces culpan a su papá, a su mamá, culpan a su esposa, a su esposo, a sus hijos, culpan al sistema, culpan al gobierno, culpan a sus vecinos, a la enfermedad, y algunos más atrevidos culpan a Dios. ¿Se imagina? Una persona que no ha podido perdonar es una persona que no ha dejado de culpar. ¿Sabe? Me gusta la definición de perdón cuando alguien lo dijo de esta manera. Perdonar es recordar sin dolor. Pero cuando usted tiene dolor, usted busca culpables. Y cuando en nuestro corazón hay culpa, sencillamente estamos en deuda con el de arriba. Todavía no hemos sido verdaderamente perdonados. Porque la otra cosa es que en el extremo de todo eso, algunas personas tienen años caminando con culpas y no se han perdonado. No se han perdonado de un desliz emocional, de una infidelidad. No se han perdonado de algo muy malo que hayan hecho, quizás un aborto, quizás un daño muy malo que le hicieron a otra persona y ahora esa otra persona está sufriendo las consecuencias. Y han pasado años y quieren redimirse, sencillamente trabajando más para Dios o leyendo más la Biblia o orando. Y sabe, no hay nada que podamos hacer para redimir nuestras culpas, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de nosotros, es un don de Dios. Es Dios perdonando al hombre, acercándolo así. Así que no hay nada que podamos hacer.
Lo único que sí podemos es recibir el perdón de Dios en el día de hoy para perdonar después también, para que podamos perdonar a otros. Necesitamos que la gracia de Dios esté en nuestros corazones. Lucas 15, 18, dice la Escritura que el hijo pródigo estaba en un lugar lejos y estaba padeciendo y muriéndose de hambre hasta que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay dos cosas aquí que tenemos que tomar en cuenta si queremos ser restituidos por el Padre. Número uno, que necesitamos reconocer que hemos pecado contra el cielo y también con nuestro semejante. Y número dos, que si admitimos nuestra culpa, no podemos hacerlo con condiciones. Es decir, el hijo pródigo no dijo: oh, pero tú tenías preferencia con mi hermano mayor, o yo tengo el derecho de irme de esta casa. No, ¿sabe? Necesitamos ser francos y 100% responsables con las cosas que hacemos. Y este hijo estuvo dispuesto a humillarse. Señor, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿sabe qué da tristeza? Cuando la gente dice: perdóname, pero tú sabes también que faltaste contra mí. Esos perdones acondicionados no le agradan a Dios. Cuando Natán le dijo a David que había matado a Urías y que había pecado con Betsabé, ¿sabe lo que respondió este hombre de Dios que dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios? 2 Samuel capítulo 12, verso 13, él dijo: pequé contra Jehová. Pequé. Él no puso una excusa. Él no dijo: yo tengo derecho, soy un rey, puedo hacer lo que me venga en gana. No, pequé contra Jehová. Y hoy, cuando eres enfrentado con esta palabra, según la cual Dios no va a perdonar nuestras ofensas hasta que perdonemos a aquellos que nos ofendieron, ¿qué vas a hacer? Hoy yo quiero invitarte a que puedas responder, que tú puedas escuchar estas tres cosas importantes para que tú puedas saber que has sido pagado completamente lo que Dios está demandando de ti. Número uno, ¿cuándo? ¿Cuándo debemos pagar o liberar a aquellos que nos han ofendido? Número uno, inmediatamente. Inmediatamente. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 dice que si vas al altar y tu hermano, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y vas corriendo a la casa de tu hermano y perdónale y dile que te perdone porque has pecado contra él. La respuesta que Dios está pidiendo para nosotros en el tiempo presente es una respuesta inmediata. Una respuesta que sencillamente se amalgame al propósito de Dios eterno. ¿Cómo lo hacemos? Sin excusa, 100% responsable, como lo hizo el salmista David: pequé contra Dios. ¿Y cómo podríamos saber que hemos satisfecho la demanda de Dios para nuestra vida? Proverbios 28, verso 13, y con esto terminé. Porque todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Todo aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Cómo saber que hemos cumplido el requisito de Dios? Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si hay paz en tu corazón, es porque tu deuda ha sido pagada por Dios, y esta es la razón que te debe llevar a perdonar a aquellos que te han ofendido. Oye, quiero invitarte que allí donde estás,
sin excusas, admitiendo al Señor con todo tu corazón que no lo has hecho bien, que admitas en esta hora que le necesitas y que su gracia te guíe para también liberar a aquel que te ha ofendido, aquel que tú sabes que no has perdonado. El hombre que había sido liberado junto con su amigo había olvidado todo y había perdonado a aquellos carceleros que sencillamente le habían hecho una vida terrible mientras estaban presos. Habían sido aprisionados injustamente, cruel y brutalmente torturados, pero pudo perdonarlos. Y aquel que nunca olvidaba, que los odiaba con toda su fuerza, tuvo que escuchar de la voz de su amigo diciéndole: pues déjame decirte que todavía ellos te tienen preso. La gran pregunta es: ¿estás preso por algo que pasó y que hasta el día de hoy lo recuerdas y no lo has soltado? Perdonar sencillamente es no culpar a nadie. Es asumir la verdad de que podemos equivocarnos, pero también tenemos el deber de perdonar y también ser perdonado. Así que si Dios ha hablado a tu vida a través de esta palabra, allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y te invito a que hagas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy reconozco que he andado en caminos que no te agradan, pues he dejado a un lado el perdón que aquellos que me hicieron daño y que me ofendieron no les había perdonado. Pero hoy les perdono, hoy los bendigo y los dejo ir libre. Yo te pido, Señor, que me perdones, que me limpies y que me des la oportunidad de acercarme a esa persona y pedirle perdón conforme a lo que está escrito. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hoy te pido, Señor, que me guíes a restablecer todas y cada una de las personas que he ofendido o que me han ofendido. Hoy me libero de toda culpa y de todo dolor y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, quiero pedirte que con tu cabeza inclinada quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hombre y cada mujer, Padre, que ha estado bregando con situaciones, Señor, que sencillamente no le han dado la libertad, ni el gozo, ni la alegría de caminar contigo. Se debe probablemente, Señor, a situaciones que en el pasado le causaron dolor. Padre, sana las heridas que han estado abiertas, que no se han curado, aquellas heridas que no han traído, Señor, más que dolor hasta esta hora. Padre, sánales desde la profundidad de su espíritu y de su alma, y que ellos puedan experimentar a partir del día de hoy la salud que solo tú puedes proveer, porque tú derramaste en la cruz perdón abundante, amor, Señor, sobrenatural. Derrámalo sobre sus vidas y yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Y quiero invitarte hasta una nueva oportunidad, Dios mediante. Si quieres, puedes entrar en nuestra página web y allí ver los enlaces que se encuentran en la parte superior derecha. Y hemos estado pasando también unos cintillos para que lo puedas hacer en nuestras redes, para que puedas recibir las notificaciones. Y platícanos y comenta en las diferentes plataformas cómo esta palabra ha ministrado a tu vida. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante, y que el Señor
te bendiga poderosamente. Bendiciones.